Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web. Esto es Historia con Sentido y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es del Minbar a las galerías superiores de Hagia Sofía, de Santa Sofía. Seguimos en Estambul, seguimos en Constantinopla, seguimos en Bizancio y estamos recorriendo esa maravilla increíble que es Hagia Sofía, que es Santa Sofía. Pero antes vamos a seguir recorriendo toda la serie de narraciones y de historias que nos traen la metamorfosis, los mitos de los griegos y de los romanos. Palas llega a Helicón y allí le hablan sus hermanas, las 9 musas de Pegaso, el hijo de Medusa, que ha creado a Coces una fuente. En estas una de las hermanas cuenta un cuento. Pirineo. Iban las musas por la Fócide cuando de repente apareció Pirineo, un salvaje que ocupaba sus tierras. Como hace mal tiempo, las convence de que entren en su casa y una vez dentro trata de forzarlas. Ellas huyen volando y él se arroja desde una torre en un vano intento por alcanzarlas. Estando las 9 musas juntas, aparecieron 9 mujeres, hijas de un tal Piero y Évipe, quien han invocado a Lucina las 9 veces que iba a dar a luz. Estas las retan a un concurso. Se produce la metamorfosis de dioses. En este mito se relaciona la mitología grecorromana con la egipcia. Cuenta una urraca una versión de la gigantomaquia, en la que los gigantes son ensalzados y los logros de los dioses se atenúan. Estos últimos, según la urraca, huyeron de Tifeo y fueron al Nilo, transformándose para ocultarse. Zeus en pastor, Delio en cuervo, Sémele en macho cabrío y la Saturnia en una vaca blanca. Y aquí paran de hablar. Estoy hablándoos de lo que hacen las Piérides, que son otras de estas relatoras de todo lo que es el decurso mitológico. Tifón y el rapto de Proserpina. Estamos en el libro 5 de la Metamorfosis. Empieza a hablar ahora una musa Calíope, continúa el mito de Tifón, quien fue finalmente derrotado cuando lo lanzaron a la isla de Trinacria, con la montaña de Etna. Como se resuelve, un rey de esa región se fue por temor a que el gigante se levantase y se encontró a Ericina, es decir, Afrodita, quien dice a Cupido que lance una flecha a Hades para que se enamore de la hija de Ceres. Dispara Cupido la flecha y una vez enamorado la rapta cuando ésta está cogiendo flores y la lleva al inframundo. Cuando llega hasta ahí va a un lago en el cual está Cínae, que le reprocha lo que ha hecho. Pero Plutón pasa y se adentra en el Tártaro. Por su parte, Ceres está muy triste y busca desesperadamente a su hija. Tras muchos días de búsqueda, se entera del lugar por donde se le vio la última vez y empieza a secar toda esa región. Entonces, Cínae la pide que le pare y le dice dónde está su hija. Ceres, cuando se entera, pide a Zeus que vuelva a su hija y aunque a este no le parece una mala unión, se compromete a ello a menos de que hubiera probado su hija alguna comida en el Tártaro. Y así era, ya que había tomado 9 pepitas de granada, siendo el único testigo de tal acto Ascálafo,
quien lo dice y es castigado por ello por Ceres, y le transforma en búho, un ave de mal agüero. El siguiente relato es el de Alfeo y Aretusa. Ceres preguntó a una fuente sagrada que había visto la causa de por qué era sagrada. Aretusa, como así se llamaba la fuente, relató que una vez que hacía mucho calor y estaba cansada, y decidió bañarse desnuda en unas aguas muy tranquilas, en un río. Tuvo que salir huyendo de allí sin poder coger la ropa porque apareció Alfeo, esto es el río, el dios del río, quien la persiguió durante horas y horas. Cuando ya no podía más, Aretusa pidió ayuda a Diana, quien puso allí una nube que impedía a Alfeo ver. Pero el río se quedó esperando y Aretusa al final se convirtió en manantial, momento en el cual Alfeo la reconoció y se unió a ella. Después bajó a las aguas subterráneas y volvió a emerger como una fuente. Dentro del libro quinto, Triptolomeo. Ceres le dio más adelante a Triptolomeo unas semillas para que las plantara por todo el mundo. En eso estaba cuando decidió parar a visitar al rey Linco en Escitia. Este tuvo envidia de la misión del visitante y trató de matarle, ante lo cual Ceres le convirtió en lince. Triptolomeo prosiguió su camino. Las Hespérides vuelven otra vez a la acción y narran: acabado el concurso, las ganadoras por votación de las ninfas son las diosas de Helicón, las musas. Las urracas se enfadan y no la aceptan y chillan mucho. Como castigo se convierte en lo que son ahora unas urracas y se les recuerda por todo lo que hablan y por todo lo que chismorrean. Aracne. Aracne era una doncella que dijo que cosía mejor que nadie, incluso retó a la diosa Palas Atenea. Esta primero se disfraza de vieja e intenta convencerla de que es una locura. Como Aracne sigue igual con su contumacia, vuelve a su verdadera forma y comienza a tejer. La diosa aborda a los dioses olímpicos y en cada esquina un mortal es castigado para poder seguir tensando la tela donde se está bordando. Aracne se centra en el mito de Europa. Hay un empate, pero el brillo divino que le da a Atenea es el más bello tejido, y como castigo, Aracne se convierte en araña, indudablemente, lo habéis vaticinado. Hay un cuadro que es considerado la última obra de Velázquez, que es Las hilanderas o la fábula de Aracne. El cuadro es fruto de dos actuaciones realizadas en épocas diferentes. Lo podéis ver en el Museo del Prado, ¿eh? Velázquez pintó la superficie ocupada por las figuras y el tapiz que se ve al fondo, y durante el siglo XVIII se añadieron una ancha banda superior en el arco y en el óculo, y bandas más pequeñas en los extremos derecho, izquierdo e inferior, añadidos que no se aprecian en el actual montaje de la obra. Esas alteraciones han afectado a la lectura del contenido, pues dieron como resultado que la escena que transcurre ante el tapiz se perciba como más alejada. La consecuencia, durante mucho tiempo los que miraban al cuadro han visto en él exclusivamente una representación de una escena cotidiana de un taller de tapicería, con un primer plano en el que Velázquez representó las tareas relacionadas con el hilado y en el fondo con unas damas de pie ante un tapiz. En los años 30 y 40 del siglo XX, varios críticos e historiadores expresaron su creencia de que la obra, aparentemente costumbrista, tenía un contenido mitológico, y sus sospechas se vieron confirmadas con el descubrimiento del inventario de bienes de don Pedro Arce, un funcionario del Alcázar donde estaban todos los cuadros de Velázquez. Fue realizado en 1664 y en él se cita una fábula de Aracne realizada por Velázquez, cuyas medidas no están muy lejos de las del fragmento más antiguo de este cuadro. En él, los elementos principales de esta historia mitológica se encuentran en el espacio del fondo,
donde la diosa Palas, armada con casco, discute con Aracne, compitiendo sobre sus respectivas habilidades en el arte de la tapicería. Tras ella se encuentra el tapiz que reproduce el rapto de Europa que pintó Tiziano para Felipe II, que está actualmente en Boston, en la Isabella Stewart Garden Museum, y que a su vez Rubens copió durante su viaje a Madrid en 1628-1629. Era una de las historias eróticas de Júpiter, padre de Palas, que Aracne había osado tejer y que sirvieron a Palas de excusa para convertirla en araña. Dada la importancia de la obra y la gran cantidad de personajes, acciones y objetos que incluyen, la variedad de interpretaciones que ha recibido es muy elevada, a lo que ha contribuido también el rebuscamiento narrativo de Velázquez, que en vez de situar la escena principal en el primer plano, la ha confinado al fondo. Perdón. Algunos críticos han leído el cuadro en clave política y lo han interpretado como un aviso contra la soberbia. El hecho de que uno de los elementos principales del cuadro sea un tapiz y que esté representada una obra de Tiziano ha propiciado también las lecturas en clave histórico-artística. Se ha señalado así que la obra representa el paso de la materia, el proceso de hilar, a la forma, el tapiz, a través del poder del arte, con lo que estaríamos ante una defensa de la nobleza de la pintura. También se ha llamado la atención sobre el hecho de que Plinio afirma que uno de los mayores logros a los que podía aspirar la pintura es la imitación del movimiento, perfectamente lograda en la rueca. Este tipo de lecturas se ven apoyadas en el hecho que durante el Siglo de Oro un mitógrafo llamado Pere de Moya, cuya obra poseía Velázquez, interpretaba la historia de Aracne como demostración de que el arte es siempre susceptible de avanzar, con lo que a través de una historia mitológica que tiene como clave un tapiz que reproduce un original de Tiziano copiado por Rubens, Velázquez construyó una narración sobre el progreso y la competencia artísticos. La técnica del cuadro invita a situarlo en la última década de la carrera de Velázquez, en la cercanía de obras como Las Meninas o Mercurio y Argos, con las que tiene muchos puntos en contacto. Constituye una de las obras más complejas de su autor y la culminación de una tendencia a crear composiciones sofisticadas y ambiguas desde el punto de vista de su construcción formal y su contenido, que estimulan la participación activa del espectador. Como veis, interesantísima esta atribución, que es una atribución de lo que sería la última obra conocida de Velázquez. Y nos volvemos al Minbar, nos movemos a la parte ya que estamos viendo en funcionamiento cuando visitamos Hagia Sofía, cuando visitamos Santa Sofía. El Minbar es el púlpito alto con escaleras en que los oradores se paran los viernes y pronuncian los sermones de las mezquitas. El púlpito le dominaríamos. El Minbar, ubicado a la derecha del Mihrab en Hagia Sofía, fue construido durante el reinado del sultán Murad III. Es uno de los ejemplos más bellos de la artesanía de mármol del siglo XVI del periodo otomano. También recorriendo todo esto está el Museim Mafili, que es la sección en línea con un eje de la quibla, donde el muezín reza, ascendiendo a la cima. Imaginaros que es como una estructura de un gran balcón, que es donde el almuecín llama a las oraciones. Ahora se sigue usando para que, yo lo he visto funcionar, entonces lo que hay ahí arriba es una gran mesa de mezclas y unos micrófonos donde canta el almuecín en la hora en punto en que está prescrito prescrito el inicio del canto, porque más o menos se está oyendo todos los cantos a la vez, pero claro, cuando hay
por ejemplo, Santa Sofía, cuando la hemos visitado nosotros, estaba funcionando y la Mezquita Azul no estaba funcionando, pero la mezquita, porque estaban en obras, pero la Mezquita Azul simultaneaba la megafonía con Santa Sofía. Pero ¿qué pasaba? Que como hay una distancia considerable entre los minaretes de una y de otra mezquita, el sonido llevaba como unos 7-8 segundos de retardo entre la megafonía, entre lo que escuchabas tú estando en Santa Sofía, escuchabas la megafonía, porque claro, ya no se puede subir allí uno arriba porque no oiría nada. La megafonía potentísima que tiene Santa Sofía la oyes, y como tendríamos que estar oyendo a la vez la sincronizada de la Mezquita Azul, pero tarda 5, 6 o 7 segundos cuando tú estás oyendo que está muy cerca, iniciándose el mismo canto que se ha iniciado en el otro. Esta terraza del Almuecín está en la armonía con todo lo que es la estructura principal y refleja los mejores ejemplos de una artesanía otomana del mármol del siglo XVI. En toda esta parte también está el púlpito del sultán, el mafili. El púlpito del Almuecín es el mafili del Almuecín, y el púlpito del sultán, que está al otro lado, es el propio donde se ponía él, también muchas veces por seguridad o por privacidad. Y está situado a la izquierda del mihrab. Las paredes fueron hechas de mármol por Fossati en estilo rococó en el año 1847 durante el reinado de Abdülmecid, para permitir que los sultanes asistieran a las oraciones de los viernes y al edit y a las rezos mavlid sin ser vistos por el público. Las columnas son de Bizancio, hubo una transición de lo que sería la logia del sultán al pabellón del sultán como un pasadizo construido por Mahmud I. El muezzin mafili, que fue construido durante el reinado de Murad III, se ve en el otro lado, en la margen derecha. Hay un atril de mármol también construido por Murad II en el siglo XVII, entre las dos columnas de la izquierda en el medio. El mafile del sultán consta, como os he dicho, de una parte hexagonal sobre 5 pilares y un corredor que descansa sobre columnas. La parte del techo del mafil está decorada con adornos tallados a mano con motivos florales. Es muy, muy bonito. Me recuerda un poco a una cosa como sería de las mil y una noches. Otra de las cosas que llaman la atención son los tableros caligráficos de líneas grandes, o sea, de tamaños muy considerables. Las grandes son unas placas redondas de caligrafía que cuelgan de la cúpula y de los pilares y están escritas por Kadiyased Mustafe İzzet Efendi, uno de los calígrafos más famosos de la época durante las reparaciones realizadas entre 1847 y 1849 durante el reinado del sultán Abdülmecid. Son unas placas de 7,5 metros de caligrafía circular dentro de ese diámetro, y están inscritas con dorados sobre fondo verde hecho de cáñamo. Hay referidas a Alá, a Muhammad, a los 4 califas, a Omar, a sus descendientes, con los nombres de Hussein, bueno, todo lo que es la referencia historicista del primer momento de la historia musulmana. Y los colgadores de madera de las tablas son de maderas de tilo por su ligereza y durabilidad, donde están sustentadas. Se sabe que estas placas de caligrafía se encuentran entre las placas de caligrafía más grandes del mundo islámico. Se intentó quitar las placas de latón después de que Hagia Sofía se convirtiera en un museo, pero no se pudieron quitar porque no se podían pasarlas por ninguna parte y se colgaron otra vez nuevamente. En Hagia Sofía hay placas de caligrafía pertenecientes a los sultanes otomanos en la pared derecha del mihrab.
De arriba abajo, la primera placa es la del sultán Mahmud, la segunda del sultán Mahmud, la tercera del sultán de Mahmud II, la tercera de Hamed II, la cuarta de Mustafa II, la quinta de Mustafa II también. En la pared izquierda del mihrab hay placas escritas por los famosos calígrafos de la época. La placa calígrafa de la izquierda fue escrita por el calígrafo Mehmet Ehzad Yeseri y la placa de la derecha por el calígrafo Süleyman Belleydü Efendi, que era otro de los grandes de estos grandes calígrafos que fueron. Te quedas extasiado viendo esas caligrafías. Una de las adiciones otomanas más importantes dentro del edificio es la biblioteca, que se construyó entre dos contrafuertes en la pared sur del edificio, que fue construido por el sultán Mahmud I en el año 1739. Esta sección está compuesta por la sala de lecturas, el tesoro y kabut, lugar donde se almacenan los libros, y el pasillo y las piedras que lo conectan, y está separada del espacio principal por una red de bronce dorado sostenido por 6 columnas. Ya os estáis haciendo una idea de la belleza. La rejilla de bronce está decorada con flores y ramas curvas, y hay dos llaves dos aperturas de puerta con la inscripción Jefetá, que en las puertas de las salas de la biblioteca, dado que Jefetá es uno de los 99 nombres de Alá y significa abrir las puertas de la bondad y del sustento a sus sirvientes, facilitando las dificultades. Se ve que se usaba con frecuencia en los llamadores de las puertas del periodo otomano. En la pared de esta sala de lectura está el monograma del sultán Mahmud I grabado en mármol. El corredor que conecta la sala de lectura y el tesoro Ay-Kitub, siglos XVI-XVIII, tienen motivos de flores, rosas, claveles, tulipanes y cipreses. Está decorado con azulejos de los talleres de Iznik, Kütahya y Tekfur del siglo XVII. Los gabinetes de madera para libros, los anaqueles, están hechos de palisandro. Aproximadamente 5.000 libros había de la colección de la biblioteca del sultán Mahmud I y de personas destacadas de la época que donaron sus libros, que acabaron transfiriéndose a la biblioteca Suleimaniya en 1968 y se conservan aquí bajo el nombre de colección o sección especial de Hagia Sofía. En la sección de lectura de la biblioteca hay atriles de madera decorados con la técnica de taracea de nácar en forma de mesita baja, y algunas de las cuales se pueden abrir y cerrar, sobre los que se leen y escriben los libros, y hay 2 estuches del Corán cubiertos de marfil de nácar en los que se conservan los libros coránicos. Los azulejos utilizados en la biblioteca del sultán Mahmud I se encuentran entre los mejores ejemplos de los talleres de Iznik, Kütahya y Tekfur producidos en los siglos XVI y XVIII. Hay un panel de azulejos con motivos, como os he dicho, de todos estos motivos florales, y en la pared de la sala de lectura de biblioteca, como os he dicho también, el monograma del sultán Mahmud pintado en mármol de profeto. Palabra Tabit en el friso de azulejos, Basmale al comienzo del verso 22 y del verso 23 de la Sura Shar, con pintura blanca y azul en la parte de arriba, cuando habla de los hermosos nombres de Alá, que están igualmente inscritos en toda esta parte de la biblioteca. También tenemos en la planta baja las urnas o grandes tinajas de mármol pertenecientes a la época helenística, que están en las esquinas de la izquierda derecha de la entrada y que fueron talladas en bloques de mármol. Murat III lo hizo traer de Bérgamo, y 2 de ellas están en
en el Museo del Louvre en el Museo del Louvre de París, son enormes. Nos vamos ya, después de ver todo esto, lo que es la cultualidad musulmana, a seguir viendo la galería de la parte superior. Hay 3 galerías superiores en Hagia Sofía: norte, sur y oeste, porque la otra es la que sería la del Mihrab, por eso no pasa por ahí la galería. Y hay una rampa que conduce desde la planta baja a la galería de norte. Se ve un mosaico del siglo X en la esquina derecha del sistema que nos va a transportar hacia la subida al noroeste. Está datado en el siglo X. El mosaico representa al emperador Alexander, y es difícil de ver porque esa zona está como muy oscura. Yo ni me enteré hasta que leí el letrero. Alexandros nació en el año 870 como hijo del emperador Basilio I. En el mosaico vemos al emperador Alexandros de pie, mirando de frente. Hay 4 medallones, 2 a cada lado del emperador, y sus títulos están escritos en la parte superior derecha y sus nombres están escritos en los demás. Y el emperador se muestra con el atuendo ceremonial adornado con piedras y perlas preciosas. León VI, representado en el piso superior sobre la puerta del emperador, es el hermano menor de Alexandros. León quería compartir el trono con su hermano Alexandros, y Alexandro le transfirió todos los asuntos estatales y vivió una vida placentera. Asumió el cargo después de la muerte de su hermano, pero murió 13 meses después, en el año 912, a la edad de 43 años. En esta altura también está la logia de la emperatriz, en la galería superior oeste. El único lugar que vale la pena ver en la galería superior oeste es la logia de la emperatriz, que está cubierta de mármol verde. El primer tramo de la parte superior se ha reservado a las mujeres, ahora, llamado el ginecoion, cubierto de medio arco, y también antes se dedicaba a las mujeres. Y en esta sección, el lugar que vio la sección principal está entre 2 arcos y 3 columnas de lo que fue la logia de la emperatriz, que se suponía que era donde se ponía ella con todo lo que era su séquito. Todas las galerías superiores tienen mármoles cubiertos. Estamos dando la vuelta como si fuera un coro alto, que es un transepto también en altura. Como os digo, todas las galerías superiores tienen mármoles cubiertos con ornamentos en la parte delantera y trasera. En estos mármoles se pueden ver las dedicatorias de personas importantes que han visitado Hagia Sofía durante siglos. Incluso hay inscripciones vikingas. Y la puerta que da a esta galería conduce a las cámaras del clero que una vez vivió aquí. Ahora se utiliza como depósito de iconos. Hay iconos de diversos mosaicos con imágenes de patriarcas. En ellos la mayoría están en bastante mal estado. Y un 11 de junio del año 860, el emperador Miguel III, que se encontraba en su palacio de Constantinopla, pues aquel día había salido en campaña contra el califa abasí de Bagdad. Su armada, a la sazón, se empleaba lejos de los estrechos contra las naves piratas musulmanas. Y en aquel momento apareció frente a la capital la flota de vikingos, los rus o beregos, que se habían surcado los grandes ríos de la Europa oriental hasta llegar allí en busca de botín y de honor. Y el patriarca Focio los caracterizó como un rayo caído del cielo cuya fuerza descargó contra los suburbios de Constantinopla. El 4 de agosto, tras saquear a placer monasterios y casas, retornaron los vikingos a sus puntos de destino antes que los ríos comenzaran a helarse. Y los atemorizados bizantinos atribuyeron la retirada a un favor de la Virgen María. Los vikingos retornaron décadas después a atacar a este edificio, a la Gran Señora de Oriente, como la designaban. En el año 907, el príncipe Oleg navegó al frente de unos 2000 barcos pequeñitos.
Las fuentes bizantinas no dicen nada al respecto, por lo que algunos autores han dudado de todo ello. Una cadena de hierro les vedaba el paso a la entrada del Cuerno de Oro. Entonces los vikingos llevaron los barcos a tierra y los trasladaron sobre ruedas hasta el interior del cuerno, como si intentaran superar los rápidos de un río. El príncipe llegó a colocar su escudo en las puertas de Constantinopla, pero sus ataques fueron repelidos. De todos modos, los bizantinos consideraron prudente aceptar acuerdos comerciales con ellos desde aquel año y del año 911. En 1941 los vikingos fueron persuadidos de atacar Constantinopla por los jázaros, que habían abrazado al judaísmo y se mostraban muy molestos con las medidas del emperador de Bizancio, Romano Lecapeno. El príncipe vikingo Igor había liberado a los jázaros si aceptara la empresa, y en la primavera de aquel año las fuerzas de sus 1000 naves desembarcaron en Anatolia, cuando las tropas bizantinas se encontraban fuera de Constantinopla en campaña. Solo protegían a la ciudad 15 viejos escuadrones que lanzaron contra sus rivales el fuego griego, uno de los secretos más codiciados. Y la derrota vikinga fue completa, según Liutramno de Cremona, pero los supervivientes todavía pudieron saquear la orilla asiática del Bósforo y Tracia, hasta ser interceptados por los bizantinos, que decapitaron a los prisioneros en la Constantinopla que antes había estado tan amenazada. En la galería sur superior hay elementos que eran de antigüedad. El lugar está dividido en dos por un bloque de mármol a modo de puerta. Una parte es el cielo y la otra el infierno. Probablemente había una puerta en el medio. Y el nombre de este compartimento es Puerta del Cielo y Puerta del Infierno. En la parte superior de la pared hay una placa de mármol que representa la tumba del duque veneciano Enrique Dandolo, que siguió siendo duque de Venecia desde 1195 hasta su muerte en 1205, y se dice que fue cegado mientras era embajador de Bizancio en su juventud, y con este rencor, años después, a la edad de 90 años, fue quien dirigió la Cuarta Cruzada hacia Estambul. Murió en Estambul durante la ocupación latina y fue enterrado en Santa Sofía. La Cuarta Cruzada es la cruzada que se desarrolló entre 1202 y 1204 y se organizó en principio para liberar Jerusalén, que estaba ocupada por los ayubíes, que dominaban Egipto y Siria. Iban a ser atacados directamente en la capital Yubaí, pretendían llegar hasta el Cairo. La ciudad de Venecia se hizo cargo de la preparación y el transporte de los barcos para la Cuarta Cruzada por una tarifa, por un pago. Y cuando los cruzados no pagaron, pues el duque de Venecia sugirió que se saqueara la ciudad de Zara, en Croacia, para cubrir las pérdidas. En esta ciudad los cruzados se encontraron con el hijo del anterior emperador bizantino. Alessio Ángelo se ofreció a pagar un precio considerable a los venecianos si le ayudaban a suceder a su tío en el trono bizantino. Con este acuerdo, los cruzados, bajo el mando del duque veneciano, ocuparon Estambul y la saquearon durante 3 días. Pagó a los venecianos el precio que había prometido en Ángelos, y los venecianos establecieron aquí un estado latino y gobernaron la ciudad de Constantinopla durante 50 años. También es interesante arriba la escritura vikinga en la Hagia Sofía, una inscripción en las balaustradas de mármol en el centro de la galería sur, y en este artículo que se determinó que pertenecía a finales del siglo IX, está escrito una frase que dice: Jadaván estuvo aquí. Se cree que el texto fue escrito por un soldado vikingo que trabajaba como mercenario en el ejército durante el periodo romano oriental. Un grupo de vikingos conocidos por su personalidad guerrera que llegó a Estambul se unió al regimiento de guardia, los Varangian, formado por su mayoría por vikingos a petición del imperio.
y esta unión se hizo famoso durante casi 200 años al participar en duras batallas en todo el imperio en nombre del palacio. Y hasta aquí nos ha traído desde el minbar a las galerías superiores, galerías que continuaremos viendo en otro podcast de Historia con Sentido, recorriendo Estambul, visitando Hagia Sofía. Un día más, Juan Carlos González, encantado de haberos podido relatar esta historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.